Macabronas y macabrones, en este miércoles macabro les presentamos una entidad oscura. ¿Saben qué hora es? ¡Hora macabra! Un adolescente llamado Jesús, que vivía con su familia en un pequeño pueblo llamado Santa Fe, eran conocidos por sus extrañas costumbres y comidas. Apenas hacía una semana que ellos se habían mudado al pueblo, ocupando una de las casas más grandes, pero más aterradoras de aquel lugar. Un día, los padres salieron a buscar algo de comida mientras que Jesús se quedaba en casa. Mientras sus padres estaban fuera, el joven veía tranquilamente la televisión, hasta que le empezó a dar algo de sueño y se fue a dormir. Pasaron como 4 horas para que llegaran sus padres. Estos, al llegar, escucharon un grito del joven que decía: ¡Ayuda! ¡No me puedo mover!, lo que hizo que sus padres fueran corriendo a su cuarto a ver qué le pasaba. Cuando llegaron al cuarto, Jesús les dijo que estaba paralizado y que no se podía mover. Su padre, algo asustado, le dijo que se calmara, y a los pocos minutos, Jesús se pudo mover. Su padre, reflexionando sobre lo que había pasado, le dijo que no se preocupara, ya que él suponía que era una simple parálisis de sueño. Pero Jesús le refutó los argumentos a su padre y le indicó que justo en el momento que le pasó eso, había una sombra negra enfrente de él, que tenía los ojos rojos. Pero cuando ellos llegaron, la sombra se fue. Sus padres pensaron que solo era porque estaba asustado e imaginó cosas. A las 10 de la noche, Jesús se fue a dormir, y como a eso de las 3 de la mañana, Jesús empezó a soñar con la misma sombra, pero era un sueño muy macabro. En él, la sombra estaba destripando a sus padres. Justo en el momento en que en su sueño aquella sombra destripaba a su padre, un ruido muy fuerte dentro de su habitación lo despertó. En ese momento, Jesús miró a la sombra detrás de la puerta, que le mostraba una sonrisa macabra. Jesús comenzó a gritar muy fuerte, y sus padres enseguida se despertaron y fueron a su cuarto. Cuando estos llegaron a su puerta, la puerta no quería abrir, por lo que el padre decidió derrumbarla, y fue ahí cuando vio a la sombra enfrente de Jesús. De repente, la sombra se desvaneció, y se empezaron a escuchar ruidos en el sótano. De pronto, las luces de toda la casa se apagaron. Jesús se encontraba muy asustado. Sus padres lo habían dejado solo para ver si podían restablecer la luz. Jesús, que le gustaba leer cuentos de terror y escuchar historias de fantasmas y aparecidos, se dio cuenta de que el reloj no avanzaba y marcaba la misma hora de cuando se despertó. En ese instante, sus padres lograron restablecer la luz, y en ese momento escuchó gritar de terror a su madre. Asustado, Jesús se dirigió donde se encontraba su madre y miró cómo la sombra ahorcaba a su padre. Pero cuando él enfocó una linterna hacia la sombra, ésta lo fue soltando. Su padre rápidamente le dijo a Jesús que se quedara en la habitación y le entregó un crucifijo, pidiéndole que no saliera de ahí, escuchara lo que escuchara, rogándole a Dios que aquella entidad oscura no lo encontrara. Jesús no quería dejar solo a su padre, pero éste lo obligó a que se quedara ahí, quedándose solo y llorando en espera de que su padre volviera por él. Después de unos minutos,
Jesús sintió la puerta de su habitación abrirse y vio cómo la sombra entraba y se acercaba más y más a él, pero también escuchaba los gritos de sus padres. Jesús estaba confundido y a la vez aterrado. Mientras la sombra se acercaba cada vez más, él intentó pensar qué podía hacer. A él se le ocurrió hacer lo que había hecho la última vez, que fue iluminar con una linterna hacia donde estaba la sombra. Rápidamente buscó su celular y encendió la aplicación de la linterna y dirigió la luz hacia aquella sombra. Aquella entidad oscura hizo un chillido muy aterrador y se desvaneció. Jesús bajó rápidamente a ver cómo estaban sus padres, ya que el grito que había escuchado de ellos antes lo había asustado mucho. Al llegar, Jesús miró a sus padres destripados, mientras la sombra parecía mirarlo directamente a los ojos, con una sonrisa macabra. Sus carcajadas eran aterradoras y retumbaban en los cimientos de la casa. Parecía que fuese el mismísimo Satanás quien se reía. De pronto, aquella entidad oscura desapareció. Jesús trató de huir y salió corriendo, pero cuando ya se disponía a salir por la puerta principal de su casa, la sombra ya lo estaba esperando. Jesús se dio media vuelta y subió otra vez a su habitación. Cerró la puerta con llave y se metió debajo de su cama, gritando y pidiendo ayuda, mientras lloraba por la muerte de sus padres. Jesús escuchó otra carcajada aún más fuerte. La puerta de su cuarto se abrió. Incluso con el seguro puesto, ésta se abrió como si nada. El miedo no lo dejaba ni moverse, lo había paralizado. De repente, aquella entidad oscura lo jaló de los pies. Pero Jesús pudo zafarse y salió corriendo rumbo al baño. Jesús escuchó una tercera carcajada, miró el reloj y notó que aquel todavía marcaba las 3 de la madrugada. De repente, toda la casa quedó a oscuras. Se había ido nuevamente la luz y Jesús no podía ver absolutamente nada. Se agachó en una esquina y el silencio que había no era normal. Podía escuchar su propia respiración. De repente, aquella entidad lo agarró del cuello y lo lanzó por las escaleras, partiéndole la columna y la cabeza. Pasados algunos días, los habitantes del lugar reportaron a las autoridades un extraño olor a descomposición que salía de aquella casa. Al entrar a la que era la casa de Jesús, las autoridades solo encontraron a sus padres. Jesús sencillamente había desaparecido. Nadie sabe qué le pasó. Se dice que si miras en las ventanas de la casa, la cual se encuentra abandonada, podrás ver a sus padres. Otros dicen que a las 3 de la mañana se escuchan ruidos extraños. Hubo un caso similar hace 8 años, donde una familia de aquel pueblo que vivió en esa casa también desapareció una noche, y nadie más supo algo de ellos. ¿Saben qué hora es? Hora que se suscriban al canal. Adiós.